Recientemente he tenido poco apetito y vomitaba siempre que comía. Así que fui al hospital para hacerme un chequeo. En el momento en que el médico me dijo que estaba embarazada, derramé lágrimas de emoción. Mi marido y yo éramos novios desde la infancia. Después de graduarnos en la universidad, nos casamos e intentamos quedarnos embarazados, pero nunca lo conseguimos. Mi marido me consoló: deja que el embarazo siga su curso, tal vez nuestro bebé esté esperando el momento adecuado. Ahora, finalmente ha llegado el momento más apropiado. Señora, tiene 4 meses de embarazo y la imagen fetal es relativamente estable, pero debe tener cuidado para no ser afectada por fuerzas externas. Mi rostro se suavizó y acaricié mi vientre ligeramente abultado. Ya han pasado 4 meses. Mi ciclo menstrual nunca fue puntual y simplemente pensé que había ganado peso en la cintura porque había engordado recientemente. Cuando llegué a casa, no pude contener mi alegría. Cociné y me preparé para enviar un almuerzo lleno de amor a mi marido y contarle personalmente la buena noticia. Llevando la fiambrera, entré en la puerta del grupo Gustavo sin ningún obstáculo. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de la oficina de mi marido, una mujer guapa me detuvo. ¿Qué estás haciendo? Su tono era frío y me miró con desdén. Tomé la fiambrera, se la mostré y le dije: estoy entregando comida para Gustavo. Delante de extraños, no me gusta. Llamo a Gustavo directamente, mi marido. Ella suspiró aliviada y dijo con tono sarcástico: resulta que eres la niñera. Soy Lillian, la secretaria del señor Gustavo. Déjame la comida y puedes volver. Sacudí la cabeza: no soy una niñera y debo entregar las comidas personalmente al señor Gustavo. Por favor, déjame entrar. Tan pronto como terminé de hablar, la mujer se enfureció y me arrebató la fiambrera de las manos. ¿Cuál es tu identidad? Una niñera también quiere seducir al señor Gustavo. Te vistes de manera tan coqueta, voy a enseñarte las reglas hoy. Dicho esto, me arrastró rápidamente a la sala de conferencias, cerró la puerta, levantó la mano y me dio una bofetada. Mis mejillas se hincharon instantáneamente y caí al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, recibí otra patada en la cabeza. Ni niña, sin preocuparme por nada más, me envolví el cuerpo y protegí. Quisiera ver qué comida le das al señor Gustavo. Lillian abrió la fiambrera y la vació directamente sobre mi cabeza. La sopa de costilla de cerdo que había estado cocinando durante 3 horas estaba hirviendo y goteaba en el suelo, mezclándose con mi cabello. Me dolía el cuero cabelludo, pero no me atreví a moverme, temiendo que pudiera lastimar al bebé en mi vientre. Vaya, también hay pollo asado. Creo que eres una cualquiera. La mujer me agarró el mentón con violencia, sus dedos presionaron con fuerza para obligarme a abrir la boca. Si tanto quieres ser una gallina, cómete este pollo. El pollo guisado con abundante salsa picante fue aplastado contra mi cara. Una sensación de ardor surgió de repente en mis ojos y nariz y solté un grito de dolor. Lillian aplaudió ligeramente y dijo con desdén: ¡qué asco! Está tan grasiento que casi mancha mi nueva manicura. Luego me miró con desprecio: ¿de verdad crees que para conquistar el corazón de un hombre tienes que empezar por su estómago? ¿Por qué alguien de clase baja como tú se atreve a gustar del señor Gustavo? Quise explicarme, pero al abrir la boca comencé a toser, el picante me había irritado la garganta y no podía hablar. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la sala de conferencias. Hermana Lucide, ¿qué está pasando ahí dentro? Suspiré aliviada, pensando que por fin me habían salvado. Lillian se rió con desprecio y abrió la puerta con calma. Esta mujer está intentando seducir al señor Gustavo y le estoy dando una lección. Las expresiones de las secretarias en la puerta se tornaron desdeñosas. El señor Gustavo es tan bueno que estas rameras no paran de intentar seducirlo. Pero no te preocupes, hermana Lucide, lleva 5 años con el señor Gustavo y él solo tiene ojos para ti. Lillian bufó: eso por supuesto. Dicho esto, me miró con hostilidad desde el suelo y dijo con sarcasmo: algunas personas no deberían humillarse tanto. Temblando saqué mi teléfono móvil y quise llamar a mi marido. De repente los ojos de Lillian se volvieron fríos y fijó su mirada en mi teléfono. Al segundo siguiente el teléfono fue arrebatado de mis manos. Sus ojos chispeaban de furia mientras examinaba la parte trasera de mi móvil. ¡Qué descaro! ¿Te atreves a usar una funda de teléfono de pareja con el señor Gustavo?
El teléfono fue lanzado al suelo y se rompió. Zorra. Lilian parecía una leona enfurecida. Me agarró del pelo con una mano y me dio varias bofetadas seguidas con la otra. Originalmente iba a dejarte ir, pero ahora he cambiado de opinión. Eres una perra y si no te enseño una lección, no la recordarás. Fui arrojada al suelo como un trapo. Hermanas, esta mujer está intentando seducir al señor Gustavo, ¿qué os parece si la desnudamos? Otras secretarias respondieron de inmediato, ansiosas por participar. Usé mis manos y pies para arrastrarme hacia la puerta. Mi palma dolía, Lilian había pisado mi mano izquierda, uniendo nuestros dedos a nuestros corazones. Grité de dolor. Varias mujeres rápidamente se adelantaron y me sujetaron. Lilian se arrodilló frente a mí, mirándome con una crueldad divertida. Tienes una cara bonita, pero no te preocupes, no voy a arañarte la cara todavía. Como pronto estarás desnuda, te tomaré fotos y las publicaré en internet. Si tu cara está arañada, la gente no te reconocerá como la que eres, y eso no estaría bien. Temblaba y trataba de proteger mi vientre, pero no podía moverme. Lilian sacó unas tijeras de algún lugar y empezó a cortar el dobladillo de mi falda. No me atrevía a moverme, mucho menos a gritar, por miedo a que cometiera un error y me pinchara en el vientre. El tiempo se volvió largo y desesperante. Pronto mi falda fue cortada en pedazos, dejando al descubierto mi piel delicada. Zorra, no es de extrañar que tengas el valor de seducir al señor Gustavo, realmente tienes algo de qué presumir. En algún momento un gran número de personas se había reunido en la puerta. Aunque la mayoría observaba el espectáculo con indiferencia, había una o dos personas con sentido de la justicia que intentaron intervenir. Hermana Lucide, ya es suficiente, si alguien muere, no será fácil para el señor Gustavo. Lilian no se inmutó y me empujó con sus uñas largas. Una niñera intentando seducir al señor Gustavo. El hombre quiso decir algo más, pero Lilian lo miró seriamente. ¿Estás seguro de que quieres ponerte del lado de esta fulana e ir en mi contra, la persona de confianza del señor Gustavo? Al escuchar esto el hombre dudó y no se atrevió a decir nada más. Hermana Lucide, esta mujer parece estar embarazada. De repente una secretaria observadora señaló mi vientre y gritó. Los ojos de Lilian se agudizaron. Caminó hacia mí rápidamente y fijó su mirada en mi barriga, como si quisiera hacerme un agujero con la mirada. Jeje. Lilian se rió de repente, pero lo que no coincidía era su mirada feroz, como si fuera a despedazarme en cualquier momento. No esperaba que, aunque había estado en guardia contra la zorra de la empresa, no pudiera protegerme de ti, la niñera que se arrastra en la cama. Si te atreves a tener un hijo del señor Gustavo, quiero ver si tienes tanta suerte. Me agarró del pelo y, en lugar de simplemente darme una bofetada, golpeó mi cabeza contra la pared. Vete al infierno, cualquier zorra que intente arrebatarme al señor Gustavo debe morir. Lilian se cansó de golpearme y me tiró al suelo. Antes de que pudiera respirar, comencé a sentir un fuerte dolor en el abdomen. Me retorcí de dolor intensamente, pero no sirvió de nada. Empecé a escuchar un zumbido en los oídos y mi visión se nublaba. La sangre caliente resbalaba por mis mejillas, mentón y goteaba en el suelo. En el último momento, cuando ya no aguantaba más, grité, soy la esposa de Gustavo. El aire se congeló por un momento. Puf. Lo que me recibió no fue salvación, sino otra bofetada de Lilian. Si tú eres la esposa del señor Gustavo, entonces, ¿quién soy yo? Además, llevo 5 años con el señor Gustavo, lo conozco desde hace 10 y nunca he oído hablar de que se haya casado. Zorra, ¿cómo te atreves a mentirme? Escupí un poco de sangre e intenté abrir la boca para explicar, somos novios de la infancia y de verdad soy su esposa. Al escuchar el nombre de Gustavo, las otras secretarias parecieron preocuparse un poco e intentaron detener a Lilian. Lilian agitó la mano con indiferencia. No os preocupéis, soy yo quien mejor conoce al señor Gustavo. Me miró de arriba a abajo con desprecio. Mi vestido, ya destrozado, estaba tirado a un lado como un trapo. No llevaba joyas, ni siquiera un bolso de marca. La persona que llevaba la fiambrera era apenas alguien con una bolsa de tela raída. Lilian se burló, mirad a esta pobre mujer delante de vosotras, no tiene ni una marca de lujo. Finalmente pude respirar, pero la parte inferior de mi cuerpo estaba húmeda.
Una mala premonición surgió en mi corazón. Sangre está sangrando. Una secretaria retrocedió asustada. Mi corazón empezó a latir con fuerza y entré en pánico. Levanté mi mano débilmente tratando de agarrar algo, pero solo sentí más fluido turbulento debajo de mí. Lillian la miró fríamente y la reprendió. ¿Qué pasa? Solo está sangrando y ya tienes miedo. Además, es solo una amante embarazada de un bastardo. Es natural que los bastardos mueran. Todos guardaron silencio y ya nadie se atrevió a defenderme. Agarré mi barriga y casi supliqué, por favor, llamad a una ambulancia, mi hijo, mi hijo. Pero nadie vino a ayudarme, todos solo podían mirar con indiferencia y en el fondo disfrutaban secretamente de la idea de que iba a perderlo. Lillian me miró en silencio así durante al menos 10 minutos, mientras mi sangre seguía corriendo. Entonces sacó su teléfono y marcó un número. Pensé que llamaría a una ambulancia para mí, pero no esperaba oír la voz de Gustavo. ¿Qué pasa? El hombre del otro lado del teléfono habló de forma concisa y directa, sin emoción ni ira en su voz. Señor Gustavo, otra mujer ha venido hoy a la empresa y quería traerte comida. Cuando Lillian se dirigía a Gustavo, era completamente diferente de la arrogancia con la que dominaba nuestra oficina, su tono era delicado y suave, casi lograba hacerte llorar. Gustavo sonaba un poco impaciente. ¿De verdad tienes que preguntarme por algo tan trivial? ¿Para qué tienes el puesto de secretaria? Entonces ocúpate tú misma de eso. Después de decir esto colgó el teléfono sin piedad. Lillian levantó las cejas y miró a todos con una expresión orgullosa. ¿Lo habéis oído? El señor Gustavo me ha pedido que me encargue de esto. Abrí la boca para pedir ayuda, pero estaba demasiado débil para emitir sonido alguno. Lillian caminó hacia mí. Sus tacones altos resonando en el suelo paso a paso. El tacón se plantó en mi rostro y siguió presionando. Con la cantidad de sangre que has perdido, aunque alguien te haga una foto, la plataforma la catalogaría como violencia sangrienta. Deberías sentirte agradecida por haberte escapado de eso. Pero ahora es tu turno. Sin ese rostro, no veo cómo podría seducir al señor Gustavo. Dicho esto, sacó una pequeña navaja del armario y comenzó a hacer gestos en mi cara. Desesperada, el teléfono de Lillian sonó, era Gustavo. Lillian contestó el teléfono. Quiero los documentos del proyecto anterior de Nanchen, repáralo de inmediato. Está bien, señor Gustavo, tardaré unos 10 minutos en llegar a la oficina. Al escuchar eso, Lillian frunció levemente el ceño y dijo con cierto disgusto, señor Gustavo, el sol está muy fuerte hoy, y si se siente acalorado, le pediré a Esther que se lo lleve directamente. No importa, solo pasaré por la empresa. Está bien, señor Gustavo, entonces le pediré a Esther que lo lleve al aparcamiento subterráneo. Estaba casi desesperada, los demás seguían elogiando a Lillian, diciendo que era muy atenta y que no dejaría que el señor Gustavo sufriera de ninguna manera. Lillian, orgullosa como si fuera la señora Gustavo, respondió, claro, el amor verdadero es una tolerancia total. De repente me miró y gritó, pero quien se atreva a espiar a mi hombre, será estrangulado por mí. Mis mejillas estaban enrojecidas e hinchadas, y mi ropa ajustada y delgada no cubría casi nada, grandes áreas de piel quedaban expuestas al aire, y mi abdomen, que antes estaba ligeramente hinchado, ahora había desaparecido. Sabía en mi corazón que no podría escapar de esta tragedia hoy. Toqué mi vientre vacío y lloré en silencio, solo sentía pena por mi hijo que aún no había nacido. Miré furiosa a todos los presentes, prometiendo recordar sus rostros y vengar a mi hijo, sobre todo Lillian, tendría que pagar con sangre. ¿Qué es esa expresión en tu cara? Lillian me dio otra bofetada. Realmente no te vas a rendir hasta que llegues al río amarillo. Su expresión se oscureció. Mis pechos son tan grandes que parecen falsos, ¿qué tal si te ayudo a desinflarlos un poco? Caminó hacia mí paso a paso, sosteniendo un cuchillo, era feroz y malvada como un demonio maligno. ¡Ah! Grité mientras el cuchillo penetraba profundamente en mi pecho y la sangre brotaba sin parar. Casi me desmayé del dolor y no tenía fuerzas ni para moverme. En ese momento, la voz de Gustavo llegó desde el otro lado de la puerta. Lillian, ¿dónde están mis documentos? La mano de Lillian tembló y el cuchillo cayó al suelo. Les hizo un gesto a las demás secretarias, luego se arregló la ropa y abrió la puerta.
Señor Gustavo, ¿por qué ha llegado tan pronto? Los documentos aquí están, se los traigo enseguida. Hubo un momento de silencio. Quise pedir ayuda y traté con todas mis fuerzas de abrir la boca, pero no salió ningún sonido. Varias secretarias a mi alrededor me miraban ansiosas. La puerta estaba cerrada y Gustavo no podía verme, no tenía que hacer algo para llamar su atención. La sala de conferencias solo tenía mesas y sillas. Cuando los demás no prestaban atención, me arrastré desesperadamente, agarré una silla e intenté derribarla con todas mis fuerzas, pero estaba demasiado débil, y apenas logré hacer que la silla golpeara la mesa. La secretaria miró hacia fuera de la puerta, soltó un suspiro de alivio y se sintió tranquila. Al segundo siguiente el cuchillo fue retirado de mi pecho, me cubrió la boca con una mano y con la otra apuñaló rápidamente el dorso de mi mano, clavándola en el suelo. Mis gritos fueron ahogados por su mano y no se extendieron más allá. En ese momento odié que Gustavo estuviera al otro lado de la puerta y no pudiera sentir mi sufrimiento, odié a la secretaria que había contratado porque había matado a nuestro hijo. Señor Gustavo, aquí están los documentos que necesita, ¿quiere que lo acompañe? No hace falta. Los pasos firmes se fueron desvaneciendo poco a poco. De repente la voz de Gustavo se acercó de nuevo. Por cierto, ¿dónde está la mujer de la que hablaste hoy? La voz de Lilian mostró un poco de pánico, pero lo disimuló bien. ¿Por qué pregunta el señor Gustavo sobre eso? De repente no es nada, estoy un poco confundido hoy, solo quería preguntar. No importa, olvídalo y vámonos. Diciendo esto, él estaba a punto de irse nuevamente. Grité desesperadamente en mi interior, pero solo me hundí aún más en el desamparo. En ese momento Gustavo se detuvo, señaló la fiambrera que había traído y preguntó, ¿de dónde salió esta fiambrera? La voz profunda de Gustavo resonó, vibrando con un toque de incertidumbre. Es la fiambrera que esa mujer trajo, tan barata como ella. Señor Gustavo, no lo sabe, cualquier supermercado regala este tipo de fiambreras al comprar fideos instantáneos. La recepción es tan irresponsable, permiten que todo tipo de perros y gatos entren en la empresa. Lilian seguía hablando sin darse cuenta de que el rostro de Gustavo se ponía cada vez más sombrío. Lilian, tú solo eres una secretaria, no te corresponde tomar decisiones finales sobre los asuntos de la empresa. Por estas palabras Lilian se puso de peor humor. Una vez que Gustavo se fue, ella me culpaba de todo. Has hecho que el señor Gustavo me diga esas cosas. Una extraña chispa brilló en sus ojos y miró mi vientre. Dime, si abro tu vientre, ¿me elogiará el señor Gustavo? Me preparé y la miré como si fuera un monstruo. Ya cuando me había dado una fuerte patada en el abdomen, había dejado de sentir cualquier movimiento fetal. El bebé estaba muerto y mi corazón murió con él. Ahora realmente quería sacar a mi hijo de mi cuerpo. Mordí con fuerza mi labio inferior y me dije a mí misma que no podía morir aún, no había vengado a mi hijo. Lilian me miró con una sonrisa burlona. Tus ojos son realmente molestos, usaste estos ojos para seducir al señor Gustavo. Caminó hacia mí paso a paso, pero sería demasiado fácil simplemente arrancártelos. En silencio te ejecutaré delante de todos, mataré a la gallina para asustar al mono, vamos a ver quién se atreve a competir conmigo por el señor Gustavo en el futuro. Al segundo siguiente me agarró del cabello y me arrastró directamente de la sala de conferencias al pasillo. Esta mujer sedujo al señor Gustavo y utilizó trucos para destruir al hijo del señor Gustavo, pero todos sabéis cuál es mi relación con el señor Gustavo. Hoy defenderé mi amor y os mostraré lo que pasa cuando alguien intenta seducir al señor Gustavo. Las personas a su alrededor estaban calladas como cigarras en invierno, bajando la cabeza en silencio, sin atreverse a hablar. Lilian miró a su alrededor y señaló a una empleada delgada entre la multitud. Tú ven aquí, defiéndeme. La empleada temblorosa caminó hacia Lilian, sin entender qué estaba ocurriendo. Te recuerdo, la última vez le diste leche al señor Gustavo. La empleada agitó las manos asustada, intentando defenderse, pero fue interrumpida por Lilian, quien le entregó el cuchillo. Si la apuñalas, creeré que no tienes intenciones de seducir al señor Gustavo. La empleada no se atrevió a tomarlo y el cuchillo cayó al suelo con un estruendo. Lilian se burló, basura. Luego miró de nuevo a su alrededor y dijo a los presentes, si la apuñalan, creeré que ninguno de vosotros intentará seducir al señor Gustavo.
Los hombres también pueden actuar, quien lo haga tendrá la próxima promoción y aumento salarial. Tan pronto como dijo esto, varias personas se mostraron ansiosas por intentarlo, pero también había quienes estaban preocupados y le susurraron a Lillian: hermana Lillian, ya es suficiente, si seguimos, realmente vamos a apuñalarla hasta matarla. Lillian no le dio importancia. Las vidas de la zorra son muy duras. ¿No crees que ya la he apuñalado varias veces y aún no ha muerto? Además, ¿qué podría pasar? Si ocurre algo, el señor Gustavo lo resolverá por mí, y si realmente muere, será porque ella, una intrusa, vino a la empresa con un cuchillo para matarme, la esposa legítima. Estaré actuando en defensa propia. Cuando llegue el momento, si lloro un poco en Internet, todos los internautas estarán de mi lado. ¿O es que tienes miedo de apuñalarla porque tú también estás espiando al señor Gustavo? El hombre se quedó en shock. Antes de que pudiera reaccionar, Lillian le puso el cuchillo en la mano. Hazlo y creeré en ti. No tenía fuerzas, era como un pez muerto tirado en el suelo, esperando ser ejecutado. La multitud sombría me rodeaba como la muerte, cada uno de ellos empuñando un cuchillo. Lillian convirtió a todos en cómplices y me arrojaron al infierno absoluto. Empecé a llorar y a luchar con todas mis fuerzas, pero ya ni siquiera podía mover los dedos. Lillian sonrió al verme sufrir y se sintió extremadamente satisfecha, pero no era suficiente para ella. Les dijo a todos: odio sus ojos, quien los destruya recibirá el doble de bonificación el próximo trimestre. Tan pronto como dijo esto, los ojos de muchas personas brillaron. Primero, la empleada delgada se levantó temblando. Yo lo haré. Sostenía un pequeño cuchillo y se acercaba a mí paso a paso. En ese momento otra persona se levantó. El cuchillo es demasiado poco para ella, hermana Lillian, dame una oportunidad. Era el hombre que antes había intercedido por mí. Cuando le dio la espalda a Lillian, vi la culpa en sus ojos y leí en sus labios: ten paciencia. Me arrastró del suelo de nuevo por el cabello y me golpeó la cabeza contra el borde de la mesa. Aunque dolía, evitaba los puntos vitales. Lillian estaba un poco insatisfecha. Tu puntería no es precisa. De repente la puerta se abrió y el hombre avanzó rápidamente, preguntando con severidad: ¿qué estáis haciendo? Fui arrojada al suelo, deseando poder levantarme, lanzarme a los brazos de Gustavo y decirle que el hijo que tanto me costó concebir había muerto, brutalmente asesinado por la mujer frente a mí. Pero Lillian se interpuso primero y explicó dulcemente a Gustavo: señor Gustavo, esta es la mujer barata de la que te hablé antes. Intenté con todas mis fuerzas pronunciar esas dos palabras lentamente, pero la voz era demasiado suave y solo hizo que Gustavo se girara. ¿Qué? Gustavo frunció ligeramente el ceño. Aunque estés ahuyentando a la gente, has ido demasiado lejos. Lillian se burló: señor Gustavo, eres demasiado amable, esta mujer no es tan inocente como parece, es una loca. Cuando supo que no se le permitía entrar, enloqueció y vino hacia mí con un cuchillo, no le importaba su vida, apuñalaba a cualquiera que veía, si no hubiera reaccionado rápido, me habría herido. Gustavo seguía sin hablar, su rostro frío y sombrío, sin saber si creer o no. Lillian rápidamente hizo una señal a los compañeros a su alrededor. Si no me crees, pregúntales a los demás: si no fuera por la ayuda de otros compañeros, no sé cuántos habrían resultado heridos en la oficina ahora. Pero señor Gustavo, cuando se trata de vida o muerte, es inevitable actuar sin discreción. Parece que está gravemente herida ahora, pero en realidad son solo lesiones superficiales. Gustavo asintió creyendo lo que ella decía. Vamos a la sala de al lado, déjame revisar. Gustavo pasó junto a Lillian y estaba a punto de examinar mis heridas, pero cuando sus ojos se encontraron con la gran área de piel expuesta, giró la cabeza para evitarlo. ¿Dónde está su ropa? Cuando enloqueció, usó unas tijeras para cortarse la ropa. Estábamos preocupados por las tijeras en sus manos y no nos atrevimos a detenerla. Gustavo asintió. Llévala al hospital. Marido, intenté con todas mis fuerzas pronunciar esas dos palabras lentamente, pero la voz era tan suave que solo hizo que Gustavo se girara. ¿Qué? Me miró con algo de confusión e incertidumbre, pero había miedo oculto en lo profundo de sus pupilas. Puf. Lillian me abofeteó de nuevo. Aún no sabes arrepentirte. Ya estás aquí, pero eres una lunática y todavía no dejas de intentar seducir al señor Gustavo.
No había emoción ni ira en la voz de Gustavo, pero llevaba la presión irresistible de un superior. He dicho que la lleven al hospital, ¿no me has oído? Por cierto, contacta con la familia de esta chica. Después de todo, algo ha ocurrido en nuestra empresa y debemos pagar una indemnización. Lilian asintió obedientemente ante Gustavo, pero sus ojos me miraban con siniestra amenaza. Gustavo, grité con todas mis fuerzas nuevamente. Aunque el sonido aún era muy bajo, fue suficiente para que Gustavo se girara. Esta vez, la incertidumbre en sus ojos se amplió de nuevo y caminó lentamente hacia mí. Cuanto más se acercaba, más palpable era su pánico, hasta que sus manos temblaron ligeramente y apartó el cabello desordenado de mi frente. Las pupilas de Gustavo se contrajeron. ¿Por qué su rostro está tan hinchado? Lilian vio que Gustavo no tuvo otra reacción al ver mi rostro, así que se calmó y siguió inventando cosas al azar, pero no sabía que Gustavo no me había reconocido porque mis ojos estaban hinchados y mi cara estaba llena de sangre. Nunca me había visto tan avergonzada o miserable. Era tal la desgracia que ni siquiera mi novio de la infancia, Gustavo, pudo reconocerme de inmediato. Gustavo estaba un poco ansioso, pero se levantó. Bien, espero que esto no vuelva a suceder. La recepción me enviará un nuevo equipo y el guardia de seguridad de abajo también será despedido. El presidente estaba molesto y todos quedaron en silencio. Después de organizar todo, Gustavo levantó las piernas y se preparaba para irse de nuevo, pero sintió algo que lo detenía. Cuando miró hacia abajo vio que era yo, agarrando fuertemente sus pantalones. Mi dulce Bolita. Al oír esto Gustavo se estremeció por completo, solo porque Bolita era su apodo, un apodo que solo nosotros dos conocíamos. Lilian corrió celosa y quiso separarnos. Señor Gustavo, esta mujer es una psicópata, no sabemos si tiene alguna otra enfermedad contagiosa. Pero en el segundo siguiente Gustavo la empujó y gritó furioso fuera. Lilian me miró con aún más resentimiento. De repente todos se quedaron tan asustados que no se atrevían a moverse. Solo Lilian quería decir algo para provocar. Gustavo limpió mi mejilla con cuidado y me llamó suavemente, Lucide. Entonces dijo para sí mismo, vas a estar bien, seguro que estarás bien. Nadie había visto antes al calmado y distante señor Gustavo así, y su pánico psicológico crecía infinitamente. Lilian incluso fue empujada al suelo, incapaz de moverse. ¿Quién hizo esto? Gustavo me levantó en brazos, miró alrededor lleno de ira. Extendí la mano para aliviar la angustia entre sus cejas, pero no solo no tuve fuerzas para levantarla, sino que además escupí un gran bocado de sangre. Manchas de sangre mancharon su caro traje. En el segundo siguiente finalmente no pude aguantar más y caí inconsciente. Desperté nuevamente en el hospital. Gustavo no estaba, así que solo la cuidadora permanecía a mi lado. Estaba muy feliz de verme despierta y me ofreció un vaso de agua. El señor dijo que salió a hacer algo y volverá pronto. Justo cuando el vaso de agua fue colocado en la mesa, Gustavo abrió la puerta y entró. Cuando me vio en la cama del hospital con moretones, sus ojos se llenaron de lágrimas. No te preocupes, no dejaré a nadie que te haya intimidado. La puerta se abrió de nuevo, Lilian fue llevada por varios guardaespaldas. Gustavo la pateó en la rodilla y Lilian de repente cayó de rodillas. No había un solo trozo de piel sano en su cuerpo, estaba cubierta de marcas de cuchillo. Gustavo tocó suavemente mi frente. Cariño, no te preocupes, durante las 3 horas que estuviste inconsciente, ella también sufrió contigo. No importa lo que te haya hecho, yo se lo devolveré. Lilian yacía en el suelo como un perro muerto, apenas respirando. Gustavo tosió y Lilian tembló inconscientemente. Obviamente las 3 horas que estuve inconsciente serían su pesadilla eterna. Lo siento mucho, señora Gustavo, es porque estoy ciega y no reconocí su noble identidad. Por favor, señor, por favor, déjeme ir. El señor Gustavo ya me castigó, mi cuerpo está cubierto de heridas por sus cortes, duele, duele mucho, señora. ¿Podría ayudarme a pedirle misericordia al señor? Pero el dolor en su cuerpo no era ni una milésima parte del dolor en mi corazón. Las heridas en su cuerpo algún día sanarán, pero mi hijo muerto nunca volverá. Volví la cabeza y miré por la ventana. Una lágrima corrió por mi mejilla. Era demasiado tarde, no importaba cuán alto fuera el precio que Lilian pagara, ya era demasiado tarde.
Coloqué mi mano en mi vientre vacío y sonreí tristemente. Marido, nuestro hijo se ha ido. Gustavo miró mi vientre vacío con incredulidad, su rostro distorsionado. ¿Hijo? Teníamos un hijo. Gustavo se quedó congelado durante varios segundos y de repente, lleno de rabia, se agarró la cabeza y retrocedió un paso. En el siguiente momento, Lillian recibió una patada en el pecho. Voy a matarte. El furioso Gustavo avanzó, se abalanzó sobre Lillian y comenzó a golpearle la cabeza con una serie de puñetazos. Lillian no tenía fuerzas para defenderse. Señor Gustavo, llevo 5 años con usted, nos conocemos desde hace 10, he sido castigada, ¿no es suficiente? Y usted nunca dijo que estaba casado, he resuelto muy bien a todas las mujeres que le acosaban. Pero lo único que recibió a cambio fueron puñetazos aún más duros. La boca de Lillian quedó deformada por los golpes y en el suelo solo quedaban los dientes que había perdido junto con la sangre. Antes de que la matara a golpes, apareció un médico y le pidió a Gustavo que se detuviera, advirtiéndole que el ruido estaba afectando mi descanso. Lillian, convulsionando en el suelo de manera anormal, fue llevada de urgencia al hospital. Gustavo no lo impidió, solo me abrazó con fuerza y no paraba de disculparse. El médico me dijo que debido a los golpes, mi útero había quedado dañado, y que nunca podría volver a quedarme embarazada. Al escuchar esta terrible noticia, mi mente pareció dejar de funcionar. Giré la cabeza, contrayendo los labios y le pregunté a Gustavo, ¿me está mintiendo, verdad? Gustavo bajó la mirada, cubriendo sus ojos inyectados en sangre y me sostuvo la mano. Definitivamente tendremos nuestros propios hijos en el futuro, te lo prometo, tendremos hijos. Mientras hablaba, se fue con el rostro sombrío. Pasé un mes en el hospital antes de ser dada de alta. Durante ese mes, Gustavo vino a verme todos los días, el olor a sangre en él se hacía más fuerte con cada visita. Cuando me sentí mejor, pidió que todos los empleados que me intimidaron fueran traídos ante mí, sin excepción. Todos temblaban en cuanto llegaban, se arrodillaban y se inclinaban para admitir sus errores, algunos se abofeteaban y otros sacaban cuchillos para cortarse ellos mismos. Había un profundo miedo en los ojos de todos, ya no parecían tan orgullosos como cuando yo era su amante. Pero yo solo miraba por la ventana, algunas hojas caían de nuevo, el otoño estaba llegando. Si nada hubiera pasado, mi hijo podría haber visto la primera nieve al nacer. Hasta que un día, Gustavo trajo a una mujer. Me sorprendí al verla, ella fue la única que habló en mi defensa al principio. Aunque me empujó contra una mesa, permitió que salvara mis ojos. Finalmente me giré y le dije a Gustavo, es una buena persona y me ayudó. Gustavo se alegró mucho al ver que estaba dispuesta a hablar de otras cosas además de los niños, y de inmediato ordenó que la dejaran marchar. Llama a la policía. Una chispa iluminó mis ojos. Quiero que todos vayan a la cárcel. Gustavo dudó un poco. Tengo una manera mejor de castigarlos, de hacer que vivan con miedo el resto de sus vidas. Negué con la cabeza e insistí, llama a la policía. Gustavo no pudo resistirse y decidió llamar a la policía. El día que fui dada de alta del hospital, Lillian inesperadamente salió corriendo de un rincón, abrazó con fuerza los pies de Gustavo y suplicó misericordia. Señor Gustavo, ¿realmente quiere ser tan despiadado? No olvide que llevo 5 años a su lado y conozco todos los secretos de la empresa. Si me presiona demasiado, no puedo garantizar lo que haré. Esas palabras medio amenazantes enfurecieron a Gustavo, quien la apartó de un empujón. De inmediato lo agarré y le pedí que se calmara, me puse de puntillas y le susurré al oído. La expresión de Gustavo pasó de furiosa a calmada y finalmente me miró sorprendido. Asentí con la cabeza, estaba claro que Lillian debía pagar el precio, un poco de dolor físico no podía consolar el alma de mi hijo en el cielo. Envié a todos, excepto a Lillian, a juicio y las sentencias no fueron duras. Al fin y al cabo ellos no fueron los autores intelectuales, solo tendrán que pasar 3 años en prisión antes de poder salir y empezar una nueva vida. Estaban todos muy contentos. Yo me senté en el banquillo sin decir una palabra. No saben que ya había pagado para que tuvieran un encantador jefe de prisión, todo dentro del marco de la ley. Los próximos 3 años serían su pesadilla. En cuanto a Lillian, no le pasó nada. No solo no ocurrió nada, sino que Gustavo la llevó al mejor hospital para recibir tratamiento. Lillian no entendía por qué.
Gustavo acarició suavemente su cabeza. Porque eres mi asistente más capaz. Además, Lucide ya no puede tener hijos, pero nuestra familia Geo necesita continuar con su linaje. Los ojos de Lilian brillaron, pensando que finalmente podría ver la luz después de tanta oscuridad. La voz de Gustavo estaba llena de encanto. Así que debes recuperarte pronto, después recibirás nuestro juicio final. Lilian se hundió cada vez más en el sueño que tejí para ella, hasta que finalmente quedó embarazada. Corrió emocionada a darle la noticia a Gustavo. Los ojos de Gustavo brillaron extrañamente y la elogió. Es bueno ser joven, has quedado embarazada muy rápido. Para celebrar tu embarazo, he preparado un gran regalo para ti. Lilian preguntó emocionada, ¿qué es? ¿Joyas? ¿Una casa? ¿Un coche? No, es una cinta de vídeo. Las orejas de Lilian se pusieron rojas y sonrió coqueta. Vaya, qué romántico eres. Pero al segundo siguiente ya no pudo reír más, porque lo que aparecía en la pantalla era ella teniendo sexo con otros hombres. Lo más importante era que uno de esos hombres era el mendigo más sucio y despreciable que ella conocía. La pantalla cambió y aparecieron más hombres, pero sin excepción, todos eran los hombres más feos que Lilian despreciaba. Salí lentamente de detrás de la pantalla. Mirando a Lilian, que seguía sosteniéndose el vientre y vomitando, le sonreí cruelmente. Esto acaba de empezar, no puedes soportarlo. Cuando Lilian me vio, de repente se dio cuenta y se volvió loca. Eres tú quien ha querido hacerme daño. Debería haberte matado directamente en ese momento. Mientras hablaba, corrió hacia mí como una loca. Gustavo inmediatamente se puso delante de mí, me protegió y la golpeó. Lilian se sostuvo el vientre y miró a Gustavo con tristeza. Gustavo, ¿ya no me quieres? ¿Nunca te he gustado? Gustavo respondió fríamente, solo he amado a una mujer desde el principio, y esa mujer es mi esposa, Lucide. Entonces, ¿qué significa nuestra felicidad? Hoy en día es una lástima, pero quiero vengar a mi esposa. Lilian lloraba y reía, sin querer aceptar la realidad, pero no le daré otra oportunidad. Hice una señal con la mano y un grupo de mendigos entró corriendo, exactamente el mismo grupo que aparecía en la pantalla. Sabéis lo que tenéis que hacer, ¿verdad? Los mendigos, babeando con saliva fétida, se acercaban paso a paso a Lilian. Me quedé fuera de la puerta y aún escuchaba los gritos de Lilian. Para alguien como Lilian, ni siquiera la cárcel o algunas heridas superficiales serían suficientes para juzgar el mal que me hizo. Matar a alguien es matar su corazón. Así que le pedí a Gustavo que fingiera estar conmovido por ella, haciéndola creer que estaba embarazada de un hijo suyo, en el momento más feliz de su vida, la dejaría caer del cielo al infierno. Ella no sabía a quién pertenecía el hijo que llevaba en su vientre, pero no importaba, había tantos mendigos, uno de ellos sería el padre. Acaricié mi vientre vacío y miré al cielo. Hija mía, tu madre finalmente te ha vengado.